Mi nuera no sabía que el gemelo de mi abrigo la estaba grabando. Pensó que era una reconciliación. Entonces lo dijo. Tuve que terminar la firma yo mismo. Se refería a Harold's. Mi esposo llevaba 6 meses muerto. Le envié la grabación al fiscal del distrito a la mañana siguiente. Dijeron que era mi turno de desaparecer. En lugar de eso, fui al banco. Espera, antes de continuar, tengo que preguntarte. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte. Chapel Hill, Carolina del Norte. Octubre, nublado y completamente inmóvil. Dicen que el dolor se hace sentir. El mío llegó vestido de azul marino y en silencio. La habitación olía a pulimento de limón rancio y papel caro. Una mesa de conferencias de caoba se extendía entre las 2 personas a las que solía llamar familia y yo, mi hijo Brian, con un traje que no le sentaba bien, y Taylor, su esposa, con los labios apretados contra la línea de la tabla y las uñas astilladas donde se le había agrietado la laca. Me senté a la cabecera de la mesa donde habría estado Harold. El sillón de cuero aún conservaba su figura, y algo en eso me hizo enderezar la espalda más de lo que pretendía. El abogado, el señor Kanner, se aclaró la garganta como si fuera el comienzo de un sermón. Según la voluntad del difunto, esta es la lectura formal del testamento de Harold Ellis Baxter. Taylor cruzó las piernas con la violencia de la impaciencia. Ya era hora, murmuró en voz baja, lo suficientemente alto y entonces, como si le hubieran clavado una daga entre las costillas. Por fin le tocaba irse. Lo oí. Brian también. No me miró, tampoco la miró a ella. Simplemente se quedó mirando una grieta en la mesa de conferencias como si eso pudiera salvarlo. Kanner continuó. A mi esposa, Lorraine May Baxter, le dejo la totalidad de nuestro patrimonio, tanto inmobiliario como financiero, incluyendo la casa en Chapel Hill, las cuentas de inversión de Baxter Holdings y todos los activos retenidos en nuestro fideicomiso conyugal. Una hoja de papel se deslizó por la mesa hacia mí. No la alcancé. Taylor parpadeó 1, 2 veces y luego soltó una risa quebradiza que se quebró como un cristal bajo la banda de rodadura de un neumático. Eso no puede ser. Está notariado. Fechado 4 meses antes de su muerte, completamente ejecutado. Miró a Brian como si él pudiera objetar, pero él solo se frotó la frente y siguió respirando lentamente por la nariz. No hablé, no me moví. Mis manos permanecieron cruzadas sobre mi regazo, como si esperara el servicio de té en lugar del sonido de mi propia desheredación al ser retractada. Taylor se inclinó hacia adelante, con la voz más aguda. ¿Lo cambió mientras estaba medicado? Porque recuerdo que le ayudamos a preparar sus documentos después del derrame cerebral. No, dije en voz baja. Prepara copias. Me guardó los originales. El señor Kanner volvió a carraspear, esta vez con más torpeza. El señor Baxter fue claro en sus instrucciones y no hay cláusula de impugnación. Cualquier intento de impugnación conlleva la pérdida total de cualquier posible aedes residual. La mandíbula de Taylor se tensó. Su ojo se contrajo una vez, luego se recostó como una mujer que se ahoga con su propio perfume. La voz de Harold resonó en mi mente. Gravedad y certeza de una de las últimas noches lúcidas. No les confíes. Tu nombre, Lori. Tu nombre es lo único que no pueden reescribir. Me quedé allí sentado un momento más, viendo a mi hijo evitarme, viendo a su esposa enfurecerse. Luego me puse de pie, sin florituras dramáticas, sin palabras, solo el suave roce de mi silla contra el suelo. Taylor abrió la boca, quizá
para suplicar, quizá para escupir, pero yo ya estaba cruzando las puertas de roble por el pasillo pulido. Cada paso era como un sello, una negativa, un veredicto. Afuera, el cielo estaba bajo y gris, como si no pudiera decidirse a llover. Mi coche estaba frío cuando entré. No lo arranqué. Todavía no. En cambio, saqué el sobre que Harold me había dejado, viejo, amarillento y sellado con un trozo de cinta adhesiva tan quebradiza que se quebró al despegarlo. Dentro había un trozo de papel, una dirección, una fecha, un nombre que no había usado desde 1972, mi primer nombre, y con la letra sesgada e inestable de Harold. Si alguna vez intentan enterrarte, empiezas a acabar donde no puedan llegar. Miré hacia atrás una vez por el parabrisas, hacia las puertas de cristal de la empresa. Taylor estaba allí, todavía aturdida, todavía furiosa, todavía convencida de que iría a un lugar tranquilo. Tenía razón, simplemente no era el lugar que ella imaginaba. Chapel Hill, Carolina del Norte. A la mañana siguiente, luz fría y serena determinación. La dirección estaba escrita a mano, torcida y manchada, dentro de un sobre más viejo que mi nieta. Depósito privado Weldon y Marlowe, 200 South Elm Street, Suite 3B, acceso por Lorraine M. Whitaker. Hacía más de 50 años que no usaba ese nombre. Volver a verlo fue como tocar una versión de mí misma preservada en ámbar, una que usaba lápiz, labial rojo y conducía un Chevy Nova, y que aún no sabía cómo sonaba el cáncer cuando un médico se aclaraba la garganta antes de decirlo. El edificio no parecía gran cosa. Fachada de arenisca, sin ninguna señalización más allá de las iniciales grabadas en el vidrio esmerilado. Estaba entre un sastre y una tabaquería desaparecida, como si esconderse siempre hubiera sido parte del contrato. Una mujer de rizos apretados y una sonrisa más aguda me abrió la puerta. «Buenos días. Tiene una cita». Le entregué el sobre. Bajó la mirada y algo en su postura cambió. Profesional pero respetuosa, como si le hubieran dicho que la persona que sostenía este sobre no era una viuda más buscando papeles a tientas. «Por aquí, señora Whitaker». Caminamos por un pasillo aplacado hasta una puerta de bóveda que parecía más militar que financiera. Introdujo un código de 6 dígitos, usó 2 llaves separadas y presionó el pulgar contra un cuadrado de cristal. La puerta se abrió con un siseo, como si hubiera estado esperando durante décadas. «Tómate tu tiempo», dijo. «Todo está catalogado. No se hicieron copias». La habitación interior apenas medía 3x3 metros. Solo una mesa, una silla, una bombilla en el techo y 3 cajones de acero cepillado empotrados en la pared del fondo. Abrí el cajón del medio. Dentro, una caja de seguridad bruñida del tamaño de una caja de herramientas, marcada con la cuidadosa caligrafía de Harold Whitaker, control privado, no delegues. No me temblaban las manos. No entonces, no todavía. Giré la llave. Dentro había fajos de bonos al portador envueltos en papel encerado, una carpeta delgada con cuentas numeradas en el extranjero, un teléfono prepago desechable encima, como una cereza en un domingo envenenado, y un billete doblado. Si intentan expulsarte, asegúrate de asumir sus posturas. No hubo sentimentalismo ni disculpa, solo preparación. Harold siempre había creído que la protección no era amor, sino estrategia. Me quedé allí sentada un buen rato, respirando con la sensación de que no había enterrado a mi marido, sino solo la versión de él que había pertenecido a otras personas. El teléfono desechable se encendió con un suave clic. Un contacto. «Guardado, Billy». Debajo,
el cortafuegos de la propiedad. Usar solo si las puertas se cierran. Para cuando salí del depósito, mi nombre ya circulaba en papel, en bancos, en cuentas inactivas que no se habían movido desde la administración Bush. Conduje directo a la oficina del señor Kanner y pasé junto a la recepcionista como una mujer que no necesita pedir permiso para hablar. Se puso de pie cuando entré. «Lorraine, ¿está todo bien?» «No», dije con calma entregándole la carpeta. «Pero lo estará». Pasó unas cuantas páginas arqueando las cejas al llegar a la tercera. «No lo sabía, Harold. Ellos tampoco». La cerró lentamente. «¿Qué quieres que haga?» Lo miré a los ojos. «Recortarlos. Cada cláusula, cada contingencia. Quiero mi nombre en todo lo mío. Quiero tener bajo llave lo que creen que aún les pertenece y tu confianza». Sonreí levemente, herméticamente. Nada de pastillas venenosas, nada de aterrizajes suaves. Harold me advirtió y escuché. Empezaré enseguida. Me fui sin café, sin fanfarrias. De vuelta a casa, me serví una bebida que no había probado desde los años de Reagan y observé cómo se mecía el viejo roble en el jardín que Harold plantó cuando nació Brian. Entonces hice lo que nunca me habían permitido. Abrí un archivo, uno nuevo. Restauración Whittaker. Dentro, copias escaneadas de cada documento, cada contraseña y una entrada de una sola línea al principio. Esta vez, Legacy Answers to Me, Chapel Hill. 3 días después, nublado de nuevo, pero ya no incierto. La casa aún olía a Harold, a libros encuadernados en cuero, a tabaco de pipa dulce, aunque lo había dejado en el 97. Pero algo más persistía, ahora, algo más agudo. Una intrusión. Fue un sonido lo que lo causó. Un cajón, el mío, deslizándose al abrirse en la habitación de invitados que no había usado desde que organizamos la fiesta de bodas de la hija del diácono. Caminé sigilosamente por el pasillo y me detuve al borde de la puerta. Allí estaba ella, Taylor, agachada, rebuscando en un cajón lateral poco profundo del escritorio antiguo que Harold había restaurado el verano antes de su segunda cirugía. «¿No?», se sobresaltó. Simplemente se giró como si fuera su habitación, como si yo fuera la interrupción. «Ah», dijo, arqueando las cejas. «No te oí entrar. Supongo que eso era lo que esperabas». Se enderezó con demasiada naturalidad. Solo buscaba la lista de contactos del funeral. «Pensamos que la tendrías guardada en algún sitio». Nostálgico. Sus manos no estaban vacías. Sostenía uno de los viejos cuadernos de Harold, de cuero negro, sin etiqueta, una de las pocas cosas que nunca digitalizaba. «¿Crees que mi esposo archivaba las esquelas junto a las notas del libro mayor?», pregunté. Taylor soltó una risa quebradiza. «No lo sé. Pensé que quizá el duelo nos hace a todos olvidadizos». Le sostuve la mirada, tranquila. «Directora, no estoy de luto, querida. Estoy profundamente afligido». No hubo disculpa, solo un cambio de actitud. Me entregó la libreta demasiado rápido. «Bueno, si encuentro el archivo por nuestra parte, te lo envío». «Por nuestra parte», repetí. Sonrió. Delgada, comedida. «Brian y yo solo queremos ayudar». No dije nada. Dejé que el silencio hiciera lo que mi voz no pudo. Salió de la habitación lentamente, sus tacones silenciosos sobre la madera. Esa noche, llamé a la compañía de seguridad y ordené que instalaran 3 cámaras miniatura antes del desayuno. Una en la habitación de invitados, otra en el estudio de Harold
y otra apuntando directamente al cajón del escritorio que Taylor ni siquiera había abierto. Para cuando el técnico se fue, ya tenía la vista puesta en cada centímetro de la tentación. Más tarde, me senté en el sillón reclinable de Harold y conecté la vieja grabadora de voz de teléfono fijo que insistía en conservar. Lo encontré, por casualidad, en una caja de zapatos con la etiqueta «Recibos de cobertizo» y ningún recibo dentro. Su voz crujió entre la estática, clara y familiar, como si rescatara un recuerdo de debajo del agua. Si me pasa algo antes de firmar el nuevo, fideicomiso, muelle, dijo, no le des importancia a Taylor. No quiere un legado, quiere influencia. Cerré los ojos, lo volví a reproducir, guardé el archivo en una memoria USB y le puse una etiqueta. Comprobación previa del acreedor. La semana siguiente, Taylor regresó con el pretexto de arreglarle las cosas a Brian. Se quedó en la cocina, abriendo cajones que no necesitaba, fingiendo encontrar cosas que ya había guardado, pero no fue hasta que pasé por el estudio de Harold una tarde y la vi encorvada sobre el portátil de Brian que comprendí lo profunda que era la podredumbre. No se inmutó cuando entré, solo sonrió como si compartiéramos un secreto. Dijo que podía consultar su correo electrónico para la floristería. ¿Te dio también la contraseña?, pregunté. Dudó. Solo medio segundo de más. A veces se autocompleta, dijo. Respondí. A veces no. Se fue 10 minutos después con un montón de gracia inmerecida y la cabeza llena de números en los que ya no podía confiar. Esa noche llamé a Caner. Le conté todo, las cuentas, la casa, las acciones, transfiérelo todo. Creamos la LLC, que sea hermético. ¿Y bajo qué nombre? Miré por la ventana el Pine Herald, plantado el año en que Brian cumplió 16. Whittaker, dije. Me interpretaron como Baxter. Ahora pueden conocer quién era antes de que les diera nada. No, discutió. Colgué y miré el monitor. Taylor se había ido por ahora, pero la tentación no. El cajón que había abierto seguía ligeramente entreabierto. Mañana estaría cerrado. Chapel Hill. Una semana después, una tormenta en el aire, aún no en el cielo. Brian apareció con una bolsa de papel marrón y una sonrisa forzada. Pensé que quizás necesitaba cenar, dijo, sosteniendo la comida para llevar como una ofrenda en lugar de una excusa. Lo dejé entrar. No me abrazó. No me miró a los ojos. Simplemente entró en casa como si se estuviera preparando para la lluvia, que aún no había empezado a caer. Cenamos en la sala, cada uno en su sofá, como desconocidos en una estación de tren. Ensalada de pollo y hush puppies, su elección, no la mía. Esperó a que mi plato se quedara en migajas antes de aclararse la garganta. Ni siquiera me dirigiste la palabra antes de hacer esos cambios. Lo miré y luego cogí mi vaso. No me dirigiste la palabra cuando tu padre se moría. Apretó la mandíbula. Eso no es justo. No, dije que es cierto. Se recostó con los brazos cruzados, con esa inclinación de cabeza tan familiar como la de un niño a punto de discutir con su profesor. No sabes lo que sentí al verlo desvanecerse, preguntándome si me dejarías volver. No lo intentaste, Brian. Yo sí. Llamaste 2 veces en 7 meses. Una para preguntar por su cuenta de acciones. Una vez para preguntarle si cubriría la factura del dentista de Taylor. Lo consiguió. Parpadeó y bajó la mirada hacia su comida. No estaba lista, murmuró. Yo tampoco, pero no pude renunciar. No se disculpó. No esperaba que lo hiciera. Entonces,
como si estuviera en la sala de espera, Taylor entró como el último acto de una mala obra, todo pendientes y seguridad. He estado pensando, dijo. Has tenido mucho trabajo últimamente, Lorraine. Sería inteligente contratar a un asesor financiero, alguien que pueda ayudarte a gestionar las cosas. Arqueé una ceja. ¿Gestionar? Taylor sonrió con una sonrisa evasiva. Revisa los documentos, busca dónde se pueden optimizar. Conozco a algunas personas graduados de Harvard, clientes particulares. Asentí. Claro, vamos a organizarlo. Parpadeó, sorprendida de que aceptara tan fácilmente. No sonreí ni parpadeé. A la mañana siguiente, programé una reunión falsa con una firma de asesoría ficticia, una dirección, una recepcionista y una sala de espera. Lo que Taylor no sabía era que el edificio solo albergaba abogados inmobiliarios y agentes inmobiliarios. Reservé una sala de conferencias con un seudónimo y esperé. Taylor llegó vestida como si fuera una presentación de OPV, con una chaqueta y una voz dulce que siempre se quebraba bajo presión. Nos sentamos. La observé. Se hizo la preocupada. Hizo preguntas pasivas. Volvió a términos como exposición a la liquidez y fatiga de la cartera, que no eran términos reales, solo la jerga que la gente usa cuando quiere parecer informada y sondear tus límites. Respondía todo despacio, con la cara impasible. No se fijó en la pequeña grabadora que llevaba en el bolso. Esa noche los invité a cenar. Pasta, pan de ajo, sin vino. Brian estaba cansado. Taylor estaba petulante. «¿Deberíamos preocuparnos por tu memoria, Lorraine?», preguntó a mitad de la cena. «¿Has estado confundiendo las fechas?». Dijo que la reunión del banco era el martes, pero es viernes. Incliné la cabeza. «¿Seguro?». Se rió. «A menos que yo también tenga demencia». Brian rió entre dientes. Débil, nervioso. Lo dejé pasar. Presioné el botón de la grabadora en mi regazo, marcando la hora. Después del postre se fueron. Taylor me besó en la mejilla como un político besando bebés. Cuando la puerta se cerró, fui directo a la caja fuerte en la despensa, el dial analógico clásico de Harold. Lo abrí, saqué la memoria USB con su voz y la guardé en una bolsa ignífuga etiquetada como audio de testigos. Luego cogí la nueva caja fuerte, más pequeña y ligera, una que había comprado en línea con dinero imposible de rastrear. Una caja fuerte de precinto para una fase de precinto. Guardé la grabadora dentro junto con mis notas de la reunión falsa con el asesor. Fechas, horas, citas textuales. No era solo paranoia. Estaba grabando. A la mañana siguiente, Kanner llamó. ¿Salió la cena como esperaba? Mejor, dije. Cree que estoy descuidando. Solo te metes en algo de lo que no se recuperará. Chapel Hill. 2 semanas después. Vaho en el cristal, fuego en la columna. No me sorprendió que llegara la citación judicial. Hunt entregó tinta legal en tono civil. El encabezado decía: Solicitud de evaluación de competencia mental. Lorraine M. Baxter. La leí una vez, luego otra. La doblé cuidadosamente y la puse junto a mi taza de té como si fuera una lista de la compra en lugar de un insulto. El mostrador llamó en menos de 1 hora. Nos encargaremos. No, le dije. Dejaré que lo intenten. Me dieron una fecha, 1 hora y un psicólogo contratado por el condado con una sonrisa de portapapeles y una mirada discreta al reloj. El doctor Regan, de unos 45 años, barba pulcra, voz como la de NPR a las 7 de la mañana.
Empecemos por la memoria, dijo. Nombre, dirección, fecha de nacimiento. Le di los 3 y luego añadí el código postal, mi grupo sanguíneo y el saldo de mi cuenta corriente redondeado al dólar más cercano. Parpadeó. Muy bien, seguimos adelante. Identificación de objetos, rompecabezas de patrones, razonamiento abstracto. Para cuando llegamos a la prueba de estrés cognitivo, estaba jugando con él. ¿Ha oído hablar de Enron, Dr. Reagan? Pregunté. Fui una de las pocas personas de mi club de mujeres que se retiró de su plan de pensiones antes de la implosión. No confundía inestabilidad con oportunidad entonces, y no confundo manipulación con atención ahora. Sonrió levemente. Lo está haciendo bien, señora Baxter. Whittaker, la corregí. Arqueó una ceja. No le di más explicaciones. No insistió. Cuando terminó me acompañó al ascensor y dijo en voz baja: espero que hayan traído un paraguas. Esta tormenta se acerca. La cita para el juicio llegó una semana después. Taylor llegó vestida de rosa pálido, demasiado pulcra, como si estuviera buscando compasión. Brian se sentó a su lado, doblando y desdoblando un recibo en la palma de la mano como si fuera la única prueba de su existencia en la sala. Taylor se secó los ojos para darle un toque de efecto antes de hablar. Esto no se trata de control, se trata de cariño. Nos preocupa que no esté procesando las cosas correctamente. Ha habido inconsistencias, citas perdidas, confusión. No la miré. Miré al juez. Cuando llegó mi turno me puse de pie. Busqué en mi bolso y puse 2 memorias USB sobre la mesa. Esta es una grabación de mi nuera registrando mi casa sin mi consentimiento. Esto, levanté el segundo, es un audio de ella burlándose de mí durante la cena, refiriéndose a problemas de memoria inventados. El juez asintió. Ambos serán admitidos. Taylor se puso rígido. Para cuando la evaluación del Dr. Reagan llegó al acta, la sala había cambiado. Ya no había dudas en el ambiente, había curiosidad. Al final de la audiencia, las palabras del juez resonaron como un mazo en los huesos. No hay indicios de incompetencia mental ni motivos de preocupación. Este tribunal considera que la petición es, en el mejor de los casos, especulativa y, en el peor, maliciosa. Se desestima la moción. Taylor no se puso de pie cuando el juez salió. Se quedó allí, parpadeando. Y yo salí con el abrigo doblado sobre un brazo, como si acabara de terminar una conferencia, no una defensa. De vuelta en casa, me serví un vaso de agua, me senté a la mesa de la cocina y abrí mi expediente con la etiqueta de testigo médico. Dentro notas, facturas, correspondencia, pero un sobre me dejó paralizado. Era de la consulta de mi neurólogo, enviado hacía 3 semanas. Nunca lo abrí. La letra de Harold estaba en la pila y no había pasado de la suya. Ahora sí. Dentro, una alerta de que alguien había llamado solicitando mi historial clínico. Se había realizado una llamada de verificación. La persona que llamó afirmó ser mi apoderado médico, citando un documento obsoleto de antes de que Harold actualizara el fideicomiso. El nombre en la solicitud era Taylor M. Baxter, pero la firma era Omicity. Cerré el sobre lentamente. La sala parecía más silenciosa de lo que debía estar. Llamé a Kanner. Hay más, dije. Ha estado revisando registros protegidos por la IPA. Se quedó quieto al teléfono. ¿Quieres denunciar una infracción? No. Dije que quería presentar una estrategia. Una pausa, luego silencio. Se equivocaron de enemigo. Sonreí. Frío, seguro. Claro que sí. Día de Acción de Gracias. Chapel Hill,
Carolina del Norte. Aire frío. Intenciones aún más frías. Acepté su invitación, aunque nunca dije que me quedaría mucho tiempo. Taylor lo envió por mensaje. Dios la bendiga. Siempre queriendo que le reconocieran una cortesía que no sabía deletrear. Brian me llamó. Su voz era más débil de meetings, lo que recordaba. Significaría mucho que vinieras, mamá, solo para cenar, solo para demostrar que seguimos siendo una familia. ¿Seguimos siendo una familia?, me repetí, doblando las servilletas de una en una. Llevaba mi abrigo camel, sin joyas, excepto mi anillo de bodas, y en mi mano enguantada, un pequeño sobre sellado con lacre dorado y atado con una cinta de raso. Taylor abrió la puerta con una sonrisa que se quebró antes de llegar a sus ojos. «Vaya, qué cara de fiesta tienes», dijo. «Me pediste compañía», respondí. «Traje algo de postre». Tomó el sobre como si pesara más de lo que realmente pesaba. «No sabía que horneabas». «No», dije, pasando junto a ella. «Está escrito a mano dentro». Les mesa estaba puesta, pero decepcionante. La mantelería estaba demasiado arrugada, el centro de mesa demasiado llamativo. Su hija se sonrojó en la barra de desayuno de la esquina. Una niña dulce, demasiado joven para distinguir entre herencia y apalancamiento. La cena empezó pesada, llena de tenedores y fingida gratitud. Brian pasó los ñames. Taylor llenó el silencio con versos ensayados frente al espejo. «Estamos muy agradecidos de que todos estén bien de salud», dijo mirándome las manos. «Debe ser difícil recordarlo todo ahora. La memoria se vuelve complicada». Tomé un sorbo de agua y conté hasta 4. No tan complicado como fingir una sonrisa. Parpadeó. Brian se aclaró la garganta. Su hija dejó caer un crayón. Seguimos adelante. Escuché mientras comíamos salseras y guisos de judías verdes. Asentí entre historias en las que no participaba y risas en las que no participaba. Y cuando recogieron los platos, me levanté. «Dejé algo en la repisa», dije. «Un regalo». Brian se levantó para seguirme. «No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo». El sobre seguía allí, sin abrir. Taylor dio un paso al frente. «¿Qué es?» La miré. Una respuesta. Frunció el ceño. «¿A qué?» «Lo sabrás cuando lo leas». Y entonces me giré. Salí de la habitación, de la casa, del ruido. Bajé los escalones de la entrada como una mujer que no hubiera dejado nada más que humo y olor. A mitad de camino, oí a Taylor llamar desde dentro. Es un poema». Sonreí para mis adentros. Había abierto el sobre, esperando escrituras, contraseñas, tal vez una confesión. Lo que encontró fue una hoja de papel grueso, cortada a mano y escrita a máquina, en la vieja máquina de escribir Royal Quiet Deluxe de Harold. «El dolor no es una correa ni una escalera. No te da acceso ni permiso. No te debo un legado. No te debo dulzura. No te debo silencio». L.M. Whitaker. Retrospectiva. Improvisado. Harold en el estudio en una noche tormentosa. Su voz grave y cálida. «No dejes que conviertan tu dolor en disculpa, Lori. Sobrevives, no te rindas». En aquel entonces asentí en silencio, temerosa de no tener fuerzas. Esta noche hice más que asentir. No me despedí al salir. No saludé. No prometí nada. De vuelta en mi coche, me quité los alfileres del abrigo y conduje a casa despacio. Puede que el sobre no contuviera lo que temían, pero les recordó que el miedo estaba justificado. Esa noche encendí un fuego en la vieja chimenea de Harold
Saqué mi verdadero testamento, el que importaba. Lo guardé en la caja fuerte junto al fideicomiso notariado y la cerré 2 veces. Querían que mi muerte fuera una puerta. Yo la había convertido en un muro, y al día siguiente vino el cerrajero. Las cerraduras de mi casa no eran viejas, pero había aprendido que las apariencias mienten. La gente miente más fuerte. Las llaves nuevas eran pequeñas, afiladas, sin marcas, como el siguiente capítulo, Chapel Hill, a principios de diciembre. El aire tenía dientes y el silencio tenía un propósito. Cuando Harold vivía, nunca pensé 2 veces en las alertas digitales, los correos electrónicos, los avisos de fraude, ni la verificación de 2 factores. Dejé que se encargara del ruido de la pantalla mientras yo me encargaba del resto. Pero las cosas cambian cuando se entierra a un hombre que manejaba el mundo como un tablero de ajedrez. Empiezas a ver los peones de otra manera. Empiezas a escuchar con más atención los pasos que no corresponden. Fue la segunda alerta la que me dijo que algo andaba mal. Un intento de inicio de sesión marcado en una cuenta fiduciaria que personalmente había declarado inactiva solo 3 semanas antes. El tipo de cuenta que debería haber estado en hibernación, como una bóveda cerrada con las luces apagadas. El correo llegó cifrado, etiquetado como urgente. Se detectó actividad. No lo abrí en mi computadora. Usé el teléfono desechable que Harold había escondido como un salvavidas en esa bóveda bajo mi apellido de soltera. La línea de detección de fraudes del banco fue eficiente, cortés y sospechosamente tranquila. Al parecer, dijo la mujer, con voz decidida por la profesionalidad, alguien intentó autenticarse usando su nombre legal completo y parte de su número de seguro social. Respondieron correctamente 2 de las 3 preguntas de seguridad. ¿Cuáles? Dudó un momento y luego bajó un poco la voz. Apellido de soltera de mi madre y calle de nacimiento. Cerré los ojos. Claro que Taylor había leído suficiente de mi historia personal como para adivinarlos en un instante. Siempre fue de las que leían entre líneas, no para comprender, sino para influir. ¿Era una llamada o en línea? Voz de un móvil. Afirmó. Confirmar documentos. Dijo que llamaba de la oficina de contabilidad de su patrimonio y que usted lo marcó. Sí, señora. La tercera respuesta de seguridad era incorrecta y la huella de voz no coincidía con las grabaciones anteriores. Le di las gracias, colgué y fui directo a mi armario. No me molesté en ponerme un abrigo. Quería que el personal del banco me viera, que me sintiera. Hay algo en una mujer mayor que entra sin avisar a una entidad financiera, con un jersey negro de cuello alto y sin maquillaje, que desconcierta a la gente más de lo debido. No le sonreí a la recepcionista. Le entregué mi identificación y la carpeta de verificación de cuenta que Harold me había dejado. Abrió los ojos de par en par. La señora Baxter Whittaker, corregí. Sí, la señora Whittaker. No te esperábamos en persona. Tampoco esperaba que alguien se hiciera pasar por mí. Hablemos con el gerente. En cuestión de minutos, estaba en una tranquila sala de conferencias con 2 vicepresidentes adjuntos, un oficial de cumplimiento y más disculpas de las que pude contar. Confirmaron lo que ya sabía. La llamada provenía de un número registrado a nombre de Brian, la voz de Taylor, su juego. Dijo que estaba verificando el cronograma de financiación para sus distribuciones de Endofear. Uno de ellos dijo, jugueteando con su corbata. Intentó canalizar una retirada suave, una que no se habría notado hasta la liquidación. Es más lista de lo que creía, dije rotundamente. Y más tonta de lo que cree. Revoqué todo
acceso externo, di por terminado el fideicomiso inactivo y firmé documentos que anulaban explícitamente cualquier vínculo financiero previo bajo el apellido Baxter. Luego le pedí al oficial de cumplimiento algo más. Quiero una nueva estructura, dirigida al legado, irrevocable y a prueba de niños, parpadeó. Disculpe. Un nuevo fideicomiso, aclaré, no para Brian, no para su esposa, para su bisnieta, de 4 años. Se llama June. Quiero que su futuro sea incombustible. Esa noche Brian llegó a casa. Sin cita previa, sin previo aviso, simplemente apareció en la entrada como si aún creyera que tenía pie. Nunca lo había visto tan cansado. Mayor, como si el estrés lo estuviera destrozando por dentro. No se sentó cuando abrí la puerta. Solo se quedó de pie en el frío, con los hombros hundidos. Es solo la mamá de un bebé, dijo. ¿Estás castigando al bebé? No. Dije firme como la niebla invernal. La estoy protegiendo de la gente que vendería su futuro por una entrada. Ni siquiera sabe qué es un fideicomiso. Lo sabrá cuando tenga edad suficiente para heredar todo con su propio nombre, sin mancharlo con el tuyo. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Seguimos siendo tu familia. Salí y cerré la puerta. La luz del porche hacía que la escarcha de la barandilla brillara tenuemente. Entonces hazlo, dije. Críala con tu nombre, no con el mío. Tuviste tu oportunidad. Se fue sin decir nada más. Dentro, me senté a la mesa de la cocina. Los documentos estaban extendidos en una carpeta manila con tinta fresca, apenas seca. Firmé la última línea con un bolígrafo que Harold me regaló una vez en nuestro 32º aniversario. En la parte superior decía June Mary Whittaker Legacy Trust. La última línea de la página era mía, lo último que darían por sentado. Y al dejar el bolígrafo, sentí algo en el pecho. No paz, todavía no, sino certeza. Podían seguir con el viejo nombre todo lo que quisieran. Yo ya había construido un futuro sin él. Chapel Hill, mediados de diciembre, hacía frío afuera, pero no en la sala. Llevaba un traje azul marino. No era negro ni de día ni suave. Azul marino, nítido como la tinta y el doble de permanente. Harold siempre decía que un color así no suplicaba. Declaraba, el juzgado olía a calor seco y ansiedad. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto como insectos incapaces de morir. Crucé las puertas dobles sin pestañear, con los tacones resonando firmemente contra las baldosas. Al otro lado del pasillo, Taylor estaba, sentada en la mesa de los peticionarios, con un blazer gris paloma, con una gruesa capa de maquillaje sobre una piel que no había conocido consecuencias en años. Brian estaba a su lado, pálido y todavía doblando recibos como si fueran hojas de oración. No los miré. Tomé asiento. El juez entró de unos 40 años, con la toga negra bien planchada y una mirada de acero. Revisó el expediente, asintió una vez y abrió con eficiencia. Esta audiencia trata sobre la demanda por abuso presentada por la señora Taylor Baxter contra la señora Lorraine Whittaker, anteriormente Baxter. Escucharemos el testimonio de ambas partes. Taylor fue el primero. Se puso de pie y actuó como si estuviera audicionando para una telenovela. Su voz temblaba justo en los momentos adecuados. Dijo que me había vuelto errática, paranoica, que había rechazado la atención básica y había arremetido sin motivo, que estaba acumulando dinero destinado a mantener a toda la familia, que le preocupaba emocionalmente la exposición del niño a tal volatilidad.
Mantuve la cara impasible. Cuando llegó mi turno me puse de pie. No alcé la voz. No discutí. No hacía falta. Me llamo Lorraine May Whittaker. Comencé, dejando que el eco de ese nombre se instalara en las paredes. Tengo 76 años. He enterrado a mi marido. He pagado una hipoteca. He criado a un hijo que me guarda rencor y ahora, al parecer, me acusan de ser demasiado competente para controlar mi propio patrimonio. Se oyeron suaves crujidos en la sala. Saqué una pequeña memoria USB de mi bolso y la puse delante del juez. Dentro había clips de audio de Taylor burlándose de mi salud mental, imágenes de ella rebuscando en mis cajones sin permiso y la confirmación de que intentó acceder a mis cuentas haciéndose pasar por mí por teléfono. El juez insertó la memoria USB y escuchó el audio en silencio. La voz melosa de Taylor se llenó de fría intención. En un momento dado vi cómo apretaba la mano alrededor de la manga de su blazer. El juez levantó la vista tras una larga pausa. Esta petición parece no solo infundada, dijo, incluso con voz directa, sino también maliciosa tanto en su motivación como en su ejecución. El tribunal no encuentra evidencia de abuso ni inestabilidad. El acta reflejará una amonestación formal. Taylor no se movió. Brian parecía a punto de derrumbarse. Al salir, Kanner me recibió en la puerta del juzgado. Bueno, dijo, ya está una fachada apagada. Le di una carpeta nueva. Entonces, encendamos otra. Lo ojeó. Contrademanda. Angustia emocional. Confirmé. Petición maliciosa, acoso legal y una moción de adenda. Presentar una corrección pública al expediente. No me importa si es local o federal. Quiero un precedente. Silbó suavemente. No te rindes. Ni siquiera he empezado. No tardaron en empezar los rumores. En la iglesia, la señora, un habitante, se acercó durante la comunión y murmuró. Siempre pensé que esa tenía los codos afilados. En el supermercado, el cajero se detuvo y preguntó. ¿Fue cierto lo que hizo con el fideicomiso? Mi antiguo club de lectura me envió una cesta de frutas que decía, leal hasta el final. Atentamente. La historia se difundió, como suele ocurrir en pueblos tranquilos con chismes a gritos. No le respondí. No lo necesitaba. Pero entonces recibí una llamada. No esperaba a la secretaria del alcalde Green. Hay un evento sobre los derechos de las personas mayores el próximo jueves, me dijo. Abogacía, casos locales, educación. Alguien sugirió que hablaras. Hice una pausa y acepté. La sala era modesta, pero estaba llena, con algunos rostros jóvenes, la mayoría canosos y con sombreros elegantes. Me quedé de pie en 1900 el podio, con las manos apoyadas ligeramente en el borde. No soy desechable, dije, firme y sin miedo. Y ninguno de ustedes lo es. Sus nombres, sus años, su sabiduría no son colaterales. Son un legado. Y un legado no es algo que se negocie, es algo que se proteja. Los aplausos se alzaron como algo viejo que intenta despertar. Después, mientras guardaba mis notas, se acercó una mujer mayor que yo, de porte firme. Llevaba un abrigo acolchado y sostenía una memoria USB envuelta en una servilleta de papel. No me recuerdas, dijo. Pero trabajé en tu banco hace años. Creo que te interesará esto. Digamos que no se borraron todos los registros. ¿Qué es? Pregunté. Me lo puso en la palma de la mano. Digamos que es claridad. Asentí. ¿Y tu nombre? Da igual, dijo. Y me colé entre la multitud.
En casa dejé el disco duro en mi escritorio. No lo abrí todavía. No por miedo a lo que pudiera contener, sino porque ya lo sabía. No era el final de algo. Era una puerta, y alguien acababa de abrirla. Chapel Hill. 4 días después. El silencio ahora tenía peso, como algo a punto de romperse. Estaba sentado solo en mi estudio con la memoria USB en la palma de la mano. La servilleta de papel en la que venía aún estaba doblada. Olía ligeramente a jabón de manos de lavanda. Jabón de banco. Me di cuenta de que era un producto institucional estéril. Pensé en la mujer que me la dio, en cómo sus ojos no se inmutaron al decir que no se habían borrado todos los registros. Cuando por fin lo conecté, la carpeta se abrió con un suave clic. Sin etiqueta, solo un archivo de vídeo con fecha y hora. 3-14 de pris de prem 2 dom ga camtro tumpo ova. Le di al play. Era Harold. La grabación estaba granulada. La habían grabado con una cámara de seguridad fija en un rincón de lo que reconocí enseguida como su habitación de hospital. Las paredes estaban vacías, salvo por un cuadro torcido. Estaba sentado, frágil pero alerta, con los labios agrietados y la mirada fija en cada movimiento, con esa agudeza cautelosa que tan bien conocía. Taylor entró en escena, sonriendo, con una bolsa de lona. Se sentó a su lado demasiado cerca. Su cuerpo impidió ver la mesa auxiliar por un momento. Al moverse, la vi intercambiar algo, 2 frascos ámbar de recetas casi idénticos. La grabación no tenía sonido, pero no lo necesitaba para verla. El gesto era fluido, practicado. Harold se puso rígido y dijo algo. Su boca se movió lenta y deliberadamente. Luego, pulsó el botón de llamada. Ella lo agarró de la muñeca. Fue entonces cuando detuve el vídeo, le di a pausar, luego a rebobinar y lo volví a ver. Esta vez, fotograma a fotograma. Sus dedos se apretaron. Su rostro se tensó. Su boca formó una palabra que no pude pronunciar, pero que pude sentir. Amenaza. No lloré. Todavía no. En cambio, llamé a alguien en quien Harold confiaba. Un investigador jubilado que ahora trabajaba en privado. Se llamaba Alan Pierce. Contestó al tercer timbre. Lorraine dijo con voz ronca. Hacía tiempo. Necesito que veas algo, dije. Y necesito que me digas si la intención se puede probar mediante sustitución. 1 hora después, estaba sentado en mi estudio viendo el mismo video en mi pantalla. Esto, dijo lentamente, es más que una intención. Es manipulación premeditada de los medicamentos de un paciente terminal. ¿Podemos relacionarlo con la puesta en peligro? No lo dudó, y quizás más. Si ese intercambio provocó deterioro o algo peor, hay fundamento legal para un caso penal, pero necesitaremos más que este vídeo, así que investigamos juntos. Alan empezó solicitando el registro de medicamentos de Harold al programa de cuidados paliativos. Subí las escaleras y saqué todas las facturas, notas y recordatorios de recetas del hospital que Harold había garabateado en su libreta verde, la que Taylor una vez afirmó que era demasiado anticuada para ser útil. Lo verificamos todo. Fechas, dosis, firmas, y una cosa quedó clara. En los últimos 12 días de vida de Harold, sus analgésicos se habían duplicado, luego se habían reducido a la mitad, y luego se habían triplicado sin explicación. Su expediente oficial citaba la agitación del paciente como motivo, pero yo conocía a Harold. La agitación no era su lenguaje, la rebeldía sí. 3 días después, entré al departamento de policía de Chapel Hill
con Alan a mi lado y la memoria USB en mi bolso. El detective que nos recibió llevaba corbata de raya diplomática y una mirada cautelosa. Eso cambió después de que se reprodujera el video. Se inclinó hacia adelante. Esto es suficiente para abrir una investigación formal por negligencia y coerción médica. ¿Quieres seguir adelante? Sí, dije. Quiero que esto llegue al fiscal y a la familia. Hace mucho que dejaron de serlo. Esa noche, al volver a casa, oí el suave zumbido del viejo reloj de pie de Harold y el suave crujido de los troncos de pino en la chimenea. Estaba a punto de apagar la laptop cuando vi un sobre amarillento asomando por detrás de la estantería. Estaba dirigida a mí. Lori, ábrela solo si dudas de ella. Dentro había 3 páginas escritas a mano, con su letra, irregular pero firme. Si alguna vez intenta sonreír a pesar del dolor demasiado rápido, revisa los libros. Si hace preguntas con respuestas que ya conoce, revisa el cajón. Su ambición nunca fue el dinero. Era el control. Coloqué la carta junto al archivo de video. No me temblaban las manos. A la mañana siguiente, entregué ambas a la fiscalía y por primera vez desde el funeral de Harold sentí un cambio de aire. No un cierre, sino un impulso. Chapel Hill, finales de diciembre. El sol era intenso, pero el aire más frío de lo que debería ser. La comisaría no parecía justicia, parecía olor a linoleum, máquinas expendedoras y café viejo. Ya había estado allí antes, multas de aparcamiento, renovaciones de permisos, cosas inofensivas. Pero hoy me acompañaron más allá de los mostradores de atención al público por un pasillo gris, hasta una sala sin ventanas con 2 sillas vacías esperando bajo luces fluorescentes. Alan caminaba a mi lado, tranquilo y profesional. El detective Sims me esperaba. No me estrechó la mano, tampoco sonrió, simplemente señaló la silla. ¿Entiendes que esto es solo una declaración?, dijo. Asentí. Entendido. Empezaron con preguntas sencillas. Fecha del fallecimiento de Harold. ¿Quién estuvo presente durante sus últimos días? ¿Quién tuvo acceso a sus medicamentos? Sobre todo en cuidados paliativos, dije. Mi hijo y su esposa entraban y salían, más ella que él. ¿Y notaste algún comportamiento extraño? Lo miré. Te envié un video. Cuéntame. No discutió, solo siguió tomando notas. Luego me pasó un correo electrónico impreso por encima de la mesa. Era una alerta bancaria, la misma que había marcado semanas atrás. ¿Sabías que tu nuera intentó acceder a cuentas inactivas bajo tu nombre? Sí, respondí. Le revoqué el acceso en menos de 1 hora. También creé un nuevo fideicomiso. Ya no lleva el nombre de Baxter. Sims arqueó una ceja. ¿A qué nombre se refiere? Whitaker, dije. Siempre lo hacía cuando era necesario. 1 hora después terminé. Me puse de pie, di las gracias y me fui sin mirar atrás. Pero Alan se quedó. Taylor fue la siguiente. Nos mantuvieron separados, aunque no pedí verla. No necesitaba ver la función para saberme el diálogo. Dirá que estoy confundido, le dije a Sims al pasar por el pasillo. Siempre lo hace cuando acierto. Para cuando llamaron a Taylor, su abogado ya se había unido a ella, un hombre de labios finos con traje sastre que parecía más un contador que un abogado. Dentro de la rehabilitación, Taylor dio su versión de los hechos. Afirmó que intentaba ayudar a Harold a mantenerse cómodo, que la enfermera del hospicio simplemente extravió los frascos de medicamentos, que el video estaba fuera de contexto, que Lorraine siempre había tenido problemas con el estrés y la proyección.
Sims no. Sonrió. Simplemente la dejó hablar. Una hora después, salió pálida y con la mandíbula apretada, evitando cualquier mirada. No la miré. No hacía falta. De vuelta en casa, Kanner me esperaba con impresiones nuevas extendidas sobre la mesa del comedor. El fiscal del distrito está preparando un caso, dijo. Negligencia, intento de coacción, fraude, mala praxis financiera, actuarán pronto. Y Brian, pregunté, mencionado como participante pasivo. Podría ser acusado de complicidad, depende de cuánto supiera. Y Taylor hizo una pausa y luego sonrió, algo superficial y satisfecho. Aquí está la parte que no esperaba. Deslizó una hoja de papel por la mesa. Una búsqueda de licencia de matrimonio. No hay constancia. Dijo que nunca presentaron el certificado. Tuvieron una ceremonia. Sí. Fotos, invitados, todo. Pero el papeleo nunca se tramitó. Taylor Baxter no existe legalmente. Parpadeé. ¿Me estás diciendo que no están casados? No de ninguna manera que se sostenga en un tribunal, lo que significa que no tiene derecho a la herencia ni a la propiedad, ni nada. El aire se quedó en silencio. Entonces presenta la demanda de desalojo, dije. Hoy mismo. No entré la siguiente vez que vi su casa. Pasé despacio, con las ventanillas subidas y la música apagada. El césped no estaba rastrillado. El porche aún tenía una corona de otoño, pero en la entrada había un camión de mudanzas. 2 hombres sacaban cajas con etiquetas escritas a mano con precisión. Taylor, oficina, Taylor, zapatos, Taylor, ropa de cocina. Estaba de pie en el lucicento de su porche, con los brazos cruzados y el teléfono pegado a la oreja. Su abrigo era blanco, caro, pero incluso desde la calle noté que ya no le quedaba. Parecía más pequeña ahora, como si se estuviera representando a sí misma en una historia que ya no le pertenecía. No saludé, no toqué la bocina, no me detuve, pero al pasar por la entrada, di un golpecito con el dedo en el volante. No era una despedida. Solo el sonido de una puerta al cerrarse y otra al abrirse. Chapel Hill, primera semana de enero. La escarcha por fin se disipó, pero el silencio aún persistía. El equipo de noticias local llegó puntual. 2 productores, un camarógrafo y una joven reportera con los ojos muy abiertos y una chaqueta un poco grande. Me estrechó la mano como si fuera frágil. La dejé. A veces la fuerza se esconde mejor tras la ternura. Nos instalamos en mi estudio, el mismo lugar donde Harold solía leer sus páginas de inversiones cada mañana con café, solo y un toque de suave sospecha. La cámara me encuadró con la chimenea al fondo, la repisa vacía salvo por una foto. El día de nuestra boda, su brazo apretado alrededor de mi cintura, ambos entrecerrando los ojos por la luz del sol. La reportera sonrió y luego preguntó, ¿por qué hablar ahora? Porque demasiadas mujeres esperan hasta haberlo perdido todo, dije. Y yo no. Todavía no. Preguntó sobre la investigación, sobre los documentos falsificados, la suplantación de identidad, el intento de manipulación. No, hice teatro. No mencioné nombres, solo verdades dichas sin rodeos. Nadie espera que la traición venga con la familia, dije. Pero así es. ¿Y qué quieres que la gente se lleve de tu historia? Que no somos reliquias. No somos una carga. Seguimos siendo los autores de nuestras vidas. La entrevista duró 17 minutos. Se emitieron 4, pero fue suficiente. En cuestión de horas, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes. Mujeres de Indiana, viudos de Utah, maestros jubilados, enfermeras,
carteros, desconocidos que me habían visto sentada en una silla azul junto a un fuego apagado y hablar sin rabia, pero no sin esperar. 2 días después, apareció en mi correo un enlace de GoFundMe creado por una mujer llamada May de Tallahassee. Decía: ayuda a Rain a empezar algo para el resto de nosotros. La cláusula de viudedad. Al final de la semana, había superado las 6 cifras. Hanner llamó: ahora eres nacional. Me preguntó: ¿qué quieres hacer? Ya lo sabía. Creamos una organización sin fines de lucro, no solo para viudas, sino para cualquier persona mayor que sea víctima de explotación, con recursos legales, apoyo y educación. Se rió suavemente. ¿Quieres una junta? Por supuesto. Y un subdirector. Tengo a alguien en mente. Brian tardó 3 días más en aparecer. Al principio no llamó. Solo se quedó en el porche hasta que abrí la puerta. Su abrigo parecía demasiado fino, sus ojos aún más finos. Sin abogado, sin esposa, solo un hombre cuyos propios errores de juicio finalmente lo habían alcanzado. Lo siento, dijo. No respondí. Al principio no. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Se quedó en el vestíbulo mirando al suelo como si fuera a abrirse y llevárselo. Sé lo que dejé pasar. Sé lo que ignoré. Asentí. Y quiero arreglarlo. Lo observé. ¿Entiendes? No se trata de que te perdone. Se trata de que reconstruyas la parte de ti que lo permitió. Levantó la vista. Dime qué hacer. Le di una carpeta. Se llama cláusula de viudedad. Estamos construyendo infraestructura. Necesito ayuda. Administrativa, no estratégica. Reportarás a alguien más. Serás investigado, monitoreado, capacitado. Y si alguna vez vuelves a mentir, no lo haré, dijo antes de que pudiera terminar. Lo juro. No sonreí, pero tampoco lo rechacé. Esa noche escribí a mano nuestra declaración de misión. Protegemos el legado de quienes construyeron las vidas que otros ahora viven. A la mañana siguiente, recibí una notificación. Una cuenta privada había subido un nuevo video. El rostro de Taylor llenaba la pantalla. Maquillaje impecable, porte forzado. Todo, esto es exagerado, dijo riendo levemente. Solo intentaba ayudar. Hay quienes se aferran al control porque no tienen nada más. De verdad, me da pena. Pero si cree que esto me arruina, que lo sepa. Algunos estamos hechos para el fuego. Se despidió con un guiño. De esos que hieren. Cerré el video, me recosté y dejé que volviera el silencio. Tenía razón en una cosa. Algunos estábamos hechos para el fuego, pero solo uno había aprendido a controlar la quemadura, y el resto del mundo apenas empezaba a sentir el calor. Chapel Hill, mediados de enero. El deshielo comenzaba, pero nada se había suavizado. El sobre llegó sin ceremonias, sin previo aviso, simplemente metido entre una factura de agua y una circular para la inspección de calderas a mitad de precio. Color crema, hecho a mano. De esto, etiqueta de devolución decía H. Whitaker Holdings. Reconocí la fuente incluso antes de abrirlo. La directiva de Harold, discreta pero rotunda. Dentro una carta de la aseguradora, 2 formularios notariados y una sola línea en tinta negra gruesa. Beneficiario, Lorraine M. Whitaker. Valor de la póliza, $1,200,000. Me senté lentamente, recorriendo con el pulgar el borde de la página, como si necesitara sentir su peso para creerlo. La póliza se había emitido hacía 15 años, con mi apellido de soltera. Sin enmiendas, sin nombres conjuntos, sin garras que la vincularan al legado de Baxter. La había ocultado a plena vista.
Mento. Levanté y crucé la habitación hacia la chimenea, donde aún estaba su foto. La versión más joven de nosotros me miró, llena de 1000 compromisos tácitos y 3 buenas décadas. Siempre supiste tener la última palabra, susurré. Mi primer instinto no fue venganza, fue generosidad. Pensé en Brian, con los hombros encorvados, la disculpa aún flotando entre nosotros. Pensé en June, apenas lo suficientemente mayor para leer, pero ya ensombrecida por decisiones que no eran suyas. Por un momento consideré dividir el dinero. No equitativamente, pero lo suficiente para decir, importabas, te veían. Pero cuando tomé un bloc de notas para redactar la carta, mi mano se detuvo en el aire. Un destello surgió, inesperado, despiadado. Taylor, sentada junto a la cama de hospital de Harold, con una sonrisa demasiado dulce. El intercambio de los frascos de recetas, su botón de llamada silenciado. Brian no estaba en la habitación, ni en el edificio, quizá ni siquiera en la ecuación. Siempre se había sentido abrumado, pero a veces la ausencia es una elección, y a veces el silencio es complicidad con atuendo formal. Tapé el bolígrafo y doblé la nota por la mitad. En cambio, hice 2 llamadas. El primero en cáncer. Quiero crear un fideicomiso, dije, con becas para cuidadores, enfermeras, auxiliares, trabajadores de hospicio, los que asisten y los que se quedan. Nombre, fondo. De integridad, Harold Whitaker. La segunda llamada fue a un agente inmobiliario en el norte del estado. Compré una pequeña casa en el lago. Nada del otro mundo. 2 habitaciones, chimenea, suficiente soledad para escuchar tus propios pensamientos, pero lo suficientemente cerca del pueblo como para pedirle azúcar a un vecino sin tener que disculparse. El porche daba al agua, y los árboles de atrás eran lo suficientemente altos como para olvidar la forma de tu pasado. Me mudé lentamente, caja por caja, sin prisa. Las paredes del dormitorio estaban pintadas de azul pizarra, del tipo que Harold solía llamar colores pensantes. Ahí fue donde empecé las memorias. Empezó como una lista, fechas, advertencias que pasé por alto, el sonido de mi nombre cuando se usaba como moneda. Pero luego se convirtió en capítulos. El primero se tituló Con lo que no contaban. Escribí todas las mañanas durante una semana, luego todas las tardes, y luego cuando llovía. La casa hacía ruidos suaves por las noche, la madera se movía bajo el peso del recuerdo, pero no me importaba. El día 12 escribí las últimas líneas de mi prefacio, no para publicarlo, todavía no, sino para que quedara para siempre. Te llamarán amargado. Dirán que te aferraste demasiado, que castigaste demasiado. Déjalos. La amargura es justo el sabor de la supervivencia cuando dejas de endulzarla para consolar a quienes te traicionaron. Cerré la laptop y miré por la ventana. Al otro lado del lago, una luz parpadeaba en una cabaña que no reconocía. Alguien más en casa. Alguien más buscando tranquilidad en un mundo que exige ruido. Me serví una copa. Nada fuerte, lo justo para honrar el silencio que sigue a la verdad. Afuera, el viento se movía entre los árboles como un aliento. Dentro escribí una última línea a mano en una página en blanco. Que me llamen amargado. Yo me considero despierto. Chapel Hill, finales de enero. El cielo tenía una especie de brillo frágil que no entibiaba nada que tocaba. Taylor había solicitado la reunión ella misma, una decisión poco común. El mensaje llegó a través de Brian, tímido, ensayado. Quiere hablar solos tú y ella, en terreno neutral. Dice que no se trata del caso. Acepté, pero no por curiosidad.
Acepté porque las mujeres como Taylor siempre se pasan de la raya cuando creen que la partida ya está perdida. Nos vimos en una cafetería del centro, uno de Minimet-Synthetis-de-Dam, esos locales rehabilitados donde el café es demasiado caro y la música suena lo suficientemente alta como para disuadir a los espías, pero no a la vigilancia. Alan estaba sentado 2 mesas más allá, vestido como cualquier jubilado con un periódico y un expreso largo. No habló, solo observó. Taylor ya estaba allí cuando llegué, con la misma bata blanca del día de su desalojo, aunque esta vez parecía planchada y hecha a propósito. Se puso de pie cuando me acerqué y sonrió como si fuéramos viejos amigos de la iglesia. No le devolví el gesto, simplemente me senté y dejé mi bolso cuidadosamente sobre la mesa. Gracias por venir, dijo, juntando las manos, con demasiado cuidado. No estaba segura de que lo hicieras. ¿Llamaste? Dije, respondí. ¿Qué quieres? Miró a su alrededor y luego se inclinó. Su voz era baja, pero llena de dramatismo. Quería disculparme. No, no lo hiciste. La máscara. Parpadeó y luego se reajustó. Bien. Quería reajustar las cosas por el bien de June. No debería crecer con tanta amargura en el aire. Dejé que el silencio le respondiera por un momento. Entonces June tiene suficiente aire. Aire limpio ahora. Taylor entrecerró los ojos ligeramente. Brian dice que estás escribiendo tus memorias. Debe ser agradable controlar la historia. Nadie controla una historia, dije. Simplemente eligen qué partes están dispuestos a llevar. Inhaló por la nariz, con fuerza. Me estás castigando. Ni pestañeé. Falsificaste un documento fiduciario. Te hiciste pasar por un apoderado médico. Alteraste medicamentos. El castigo es lo que viene después de la justicia. Bajó la voz, intentando sonar tierna. Ya lo has dicho, Lorraine. ¿Pero de verdad quieres que June crezca odiando a su madre? Hice una pausa y metí la mano en el bolso. No por la grabadora, que ya estaba grabando. No por un arma, no hacía falta, sino por una copia impresa de la portada de la fundación. La deslicé por la mesa. No odiará a su madre, pero sabrá qué intentaste robarle y quién te lo impidió. Taylor examinó la página con la mirada. Sus manos delataron un leve temblor. Lo tiene todo, susurró. Lo tiene todo limpio. Nada ligado a tu nombre. Nada que pueda ser arañado o reclamado. Taylor exhaló larga y amargamente. Sabes, dijo con la voz casi quebrada. No eres tan diferente a mí. Solo tuviste la ventaja de llegar primero. Si yo hubiera tenido lo que tú tenías, lo habrías malgastado más rápido. La interrumpí. Esta conversación no es un puente, es una advertencia. Fue entonces cuando se acercó. Su voz se convirtió en un susurro. ¿Crees que Harold era perfecto? Ni siquiera quiso firmar ese último fideicomiso. Tenía que terminarlo por él. Parpadeó. No lo hice. ¿Qué dijiste? Se quedó paralizada. Luego intentó recuperarse. Es decir, casi lo firmó. Estaba prácticamente hecho. Simplemente lo terminé. Mantuve la expresión impasible. Dejé que el momento respirara. Luego miré brevemente el pequeño broche negro. En mi abrigo, el viejo gemelo de Harold, ahuecado y equipado con una micrograbadora que Alan había manipulado la semana anterior. Me puse de pie. Gracias por su tiempo. Esperen, me agarró la manga. Lorraine, pero ya estaba afuera. Alan se reunió conmigo en la esquina. Entendido, dijo, claro como el agua. Lo dijo, lo hizo. De vuelta en la oficina del fiscal, les entregué el audio.
No pidieron comentarios. Las palabras hablaban por sí solas. Para Jerry, delito grave, acusación formal. Esa noche, me quedé junto a mi ventana con las luces apagadas y observé cómo la oscuridad se cernía sobre el agua. A lo lejos, sonó una sirena, débil pero creciente. No era una tormenta, no esta vez, la justicia en marcha. Chapel Hill, principios de febrero. El cielo se había derretido, pero la tierra aún guardaba secretos. Vendí la casa de Sycamore Lane sin jornada de puertas abiertas, sin folletos, sin complicaciones. Una publicación privada, 2 ofertas en efectivo, sin llamadas sentimentales, sin guerras de ofertas, sin retrasos. El comprador era una joven pareja de Durham, que esperaba su primer hijo. La esposa me recordaba a una versión mejorada de Taylor, aguda, pero no aguzada. Le entregué las llaves al mediodía y salí por la puerta lateral, igual que solía hacer la compra a escondidas al anochecer, cuando Harold no quería que los vecinos supieran cuánto gastábamos. No miré atrás. Ya había mirado atrás lo suficiente para toda una vida. La casa del lago era diferente, no solo en arquitectura, sino también en ambiente. No había fantasmas, ni ecos en la despensa, ni ningún cajón que recordara la voz de Taylor. Solo agua por la ventana y un porche orientado al oeste, donde el sol se ponía a propósito. Desempaqué despacio, una caja al día. Algunas estaban perfectamente etiquetadas, otras no. Encontré la figura de pájaro de porcelana que Harold me ganó en una feria en 1974. Lo coloqué en el alféizar de la cocina, junto a una planta de albahaca nueva que aún no sabía cómo mantener viva. La cláusula de viudedad se había convertido en algo más que una organización sin fines de lucro. Se había convertido en un salvavidas. Semanalmente llegaban voluntarios de ciudades en las que nunca había estado, estudiantes de derecho, auxiliares jurídicos jubilados, trabajadores sociales cansados de las excusas del sistema. Nuestra bandeja de entrada estaba llena. Nuestra lista de espera era más larga de lo que me gustaría admitir. Y aún así, el trabajo siempre llegaba en historias, siempre con nombres pronunciados en voz baja, como si necesitaran permiso para ser recordados. Brian me escribía cartas, no correos electrónicos, sino cartas escritas a mano con tinta negra, en blocs de notas. No pedía nada, solo actualizaciones, reflexiones, arrepentimientos que no pedían ser borrados. Una mañana, recibí una página sin nada más que una sola frase al final. Debí saber que mentía cuando empezó a usar tu perfume. Le di vueltas a esa frase un buen rato antes de responder. Hazlo mejor que yo. Sin firma, sin devolución del sobre. Algunos heredan legados. A otros se les dice que construyan el suyo propio. Visité la tumba de Harold el segundo sábado del mes. Todavía era invierno, pero la luz comenzaba a volver a filtrarse entre los árboles. La lápida estaba limpia, su nombre intacto, solo fechas, y debajo, la línea que había pedido en el último borrador de su testamento. El tiempo solo se pierde cuando dejas que alguien más lo use por ti. Me arrodillé, con las rodillas pegadas al suelo helado. Saqué su anillo de bodas del bolsillo de mi abrigo, aún caliente del viaje. Lo puse sobre la lápida, no con pena, sino con gratitud. Nos habíamos sobrevivido el uno al otro. Habíamos protegido lo que importaba, no de forma perfecta, no limpia, sino con fiereza. No lloré. Ya había llorado antes en habitaciones de hospital, en cocinas silenciosas, en el espacio entre las mentiras y la voz que se atrevía a decirlas en voz alta. En cambio, cerré los ojos. Dejé que el viento frío se filtrara por las mangas de mi abrigo, respiré. No como una viuda,
no como una mujer que hubiera ganado algo, sino como alguien que por fin había dejado de tener que explicar por qué merecía ocupar espacio. El sol se posó en el horizonte justo cuando yo estaba allí, pálida, dorada y despreocupada, una buena muestra de indiferencia. Caminé de vuelta al coche con ambas manos libres. Mañana estaría de vuelta en la cabaña, de vuelta al trabajo, de vuelta a las historias. Pero hoy me había despedido, y esta vez me correspondía a mí. Norte de Carolina del Norte, finales de febrero. El hielo se había derretido, pero la determinación no. Llegué al banco justo después de abrir, sin cita previa, sin fanfarrias, solo yo. Una carpeta de papeles y el silencio que solo llega después de sobrevivir a un ruido fuerte. El edificio parecía el mismo, azulejos pulidos, certificados enmarcados, ese ligero aroma metálico a calor reciclado. Pero esta vez no me sentí fuera de lugar. Esta vez no vine a defender nada, vine a terminarlo. La recepcionista me reconoció. Lo vi en la forma en que sus dedos se detuvieron sobre el teclado y luego reanudaron su trabajo con reverencia. La señora Whittaker dijo: ¿necesita a alguien de fideicomisos y patrimonios? Necesito al gerente de la sucursal. 10 minutos después, nos sentamos en una sala de conferencias privada, la misma sala donde le había revocado el acceso a Taylor meses atrás. El gerente tenía un nuevo corte de pelo, pero la misma postura de disculpa. No necesitaba una disculpa, necesitaba un testigo. Deslicé la carpeta sobre la mesa. Esta es la disolución formal del fideicomiso de Lorraine M. Baxter, con efecto inmediato. Levantó la vista. ¿Le gustaría transferir los activos a su cartera personal? No. Dije transferir todo al Fondo de Integridad Harold Whittaker. Asegúrese de que esté bajo el control de la fundación, no mío, ni de Brian, ni de nadie que no se lo haya ganado. ¿Dudó? Brian no lo está. Brian tiene un trabajo, no una reclamación. Asintió. Entendido. Rebusqué en mi bolso y puse otra carpeta sobre la mesa. Esta más pequeña, delgada, pero con más significado. Esta es la escritura de la propiedad de Sycamore Lane. Está liquidada. La estoy transfiriendo a la cláusula de viudedad. Parpadeó. ¿La vas a donar? La estoy reutilizando ahora. Será un centro de recursos, consultorios legales, apoyo para la vivienda, albergue de emergencia para personas mayores desplazadas. Me puse de pie. Asegúrate de que la cuenta de servicios públicos refleje el nombre de la organización sin fines de lucro antes de fin de mes. Me acompañó a la salida más despacio de lo necesario, como si supiera que no me volvería a ver. De vuelta en el coche, respiré hondo, como Harold solía llamarlo, un último suspiro. No estaba exhausta, simplemente completa. Esa tarde, me encontraba en el recibidor de la casa que una vez protegí con todas mis fuerzas. Las paredes estaban silenciosas, pero no vacías. Una mujer de unos 30 años estaba a mi lado. Llevaba una chaqueta vaquera y un bebé en la cadera. Olía a talco de bebé y a determinación. «Todavía no puedo creerlo», susurró. «Ni siquiera me conoces». Yo tampoco conocía a Harold, dije. No del todo, pero confiaba en lo que dejó. Es todo lo que te pido. Puse la llave de la casa en su palma. Sus dedos la apretaron como si fuera a disolverse si esperaba demasiado. ¿Sin trampa?, preguntó. Solo una, dije, sonriendo levemente. Ocupa el espacio como si te lo hubieras ganado. Entonces salí. El porche aún crujía en la tercera tabla. Hay cosas que no necesitan arreglo, solo recordar.
En casa, el lago estaba en calma. Un espejo. Preparé té, puse la taza en el amplio escritorio junto a la ventana y abrí mi portátil. El manuscrito había crecido. 28 capítulos, 3 apéndices y demasiadas notas al pie para contar. Añadí una página, el volumen 1, la escribí y la puse en negrita. El cursor parpadeó debajo, esperando. No me apresuré. Afuera, el crepúsculo envolvía el día. En algún lugar detrás de los árboles, un búho graznó una vez, bajo, constante, y el viento respondió de la misma manera. Tomé el bolígrafo que Harold me había regalado en nuestra última Navidad juntos, con un pesado capuchón de acero diseñado para la permanencia. Me enterraron en la expectativa, escribí. Salí con un bolígrafo. Hice una pausa y luego añadí la línea que había estado guardando desde el principio. La línea que merecía la última palabra. Su turno para irse. Fui al banco. Nunca se recuperó y yo no miré.